Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Siliconizer de Lanco, el único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto, sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada, tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección, Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. En la columna anterior, titulada Boric se lleva la pelota para la casa, le contamos cómo el presidente resolvió dar por perdida la candidatura de Janet Jara, decidió tomar decisiones para velar por su propio futuro y finalmente, en ese intento, resolvió renunciar en buena parte a gobernar. En los últimos días, todo esto se profundizó, resultó cada vez más evidente, las intenciones presidenciales quedaron más al desnudo. En el comando de Janet Jara, esto produjo incomodidad, desazón, en otros rabia y otros incluso se sintieron traicionados. Ha habido muchos comentarios explicando que esto se debe a la pulsión irrefrenable de Gabriel Boric, a un incontenible deseo de continuar siendo una primera figura. Eso de gobernar hasta el último día, el no sufrir a los que todos sucumben, el fenómeno del pato cojo,
esa pérdida progresiva del poder hasta el día final, él ha decidido combatirlo no con gobernar hasta el final, sino con dar golpes de efecto, con realizar actos performáticos para que su presencia en primera línea ocurra hasta el día de entrega de la banda presidencial. ¿Pero es tan raro todo esto? No, en absoluto no, porque la carrera política la hizo así, con golpes de efecto, con frases grandilocuentes, con promesas altisonantes, con actos provocadores. Chile, ustedes lo recuerdan, Chile será la tumba del neoliberalismo. Prometió sin que su voz temblara, demostrando algún rasgo de duda. Era su seguridad absoluta, proclamada. O cuando, recuerdan ustedes, llamaba a refundar Carabineros. Intervención de Carabineros ahora, decía. O recuerdan ustedes en el caso del carabinero Sebastián Zamora, acusado de lanzar un manifestante al río Mapocho, Boric decía: aquí la evidencia para quienes insultan respecto al joven que Carabineros tiró al Mapocho. Esto es un intento de asesinato. Quienes lo hicieron son criminales y quienes lo defienden son cómplices. Basta de excusas ahora. Fuera el general Rosas, y se refería al general director de Carabineros de la época. Desde esa palabra empeñada, al asumir el gobierno de refundar Carabineros, hasta decir hace algunas horas, ¿qué dijo Gabriel Boric hace poco? Porque se lo merecen, porque hay que cuidar a los que nos cuidan, en medio de la ceremonia en que anunció para Carabineros una asignación especial de riesgo que aumenta en 20% esta asignación en algunas regiones. Aumenta al 20%. Y agregó que se pagará un bono establecido en la ley de reajuste del sector público, que recibirán todos los carabineros que reciban gratificación especial de riesgo, de operaciones especiales, escuche bien, de fuerzas especiales y de protección de personas importantes. Sí, escuchó bien. También a las fuerzas especiales, tan vilipendiadas en su época. Dijo que tendrían casi un sueldo adicional al año porque hay que cuidar, dijo, a los que nos cuidan. Esos eran los que quería refundar. Porque todo se construyó, se lo decía, con actos provocadores, performáticos, para lograr llegar al poder. Y ahora, esto ocurre, como le decía, esto mismo para mantener su presencia hasta el último día. Es la misma fórmula. Y yo se lo reitero para que no nos confundamos. No es gobernar hasta el último día, sino ocupar el espacio hasta el último día. Alguien muy perspicaz me decía que aquí hay que tener también otra lectura, que puede ser incluso complementaria a la mera pulsión básica, elemental, primitiva, o mejor dicho, primaria. No es solo proyectar lo que llama el legado mediante estos instrumentos, no es solo convertirse de facto en el líder de la oposición, que es lo que busca, porque hay algo más. Él, Boric, es el líder del Frente Amplio, y es el Frente Amplio el que buscará ser el gran partido opositor a José Antonio Kast, entrando en disputa ¿con quién? Con el Partido Comunista. Y lo que pretende Gabriel Boric y su gente y su trupe es arrebatar ese rol que podría pretender el Partido Comunista. Entonces no se trata tan solo de dar por muerta a Janet Jara, sino que se trata de la hegemonía del Frente Amplio sobre el Partido Comunista, de dar por muerta a la candidata del PC. Es por eso que no puede apoyar a Jara, salvo con algún gesto superficial, algún gesto burocrático, de buena educación, pero nada más. Nada de entusiasmo, nada de deseo. Aquí sí que no hay pulsión hormonal. Tampoco por esta misma razón hubo tanto entusiasmo por Carolina Toá. Como no había ocurrido desde el retorno a la democracia, Gabriel Boric, generosamente financiado, convertido además en miembro de la élite chilena en cuanto a ingresos personales, fruto no de su trabajo, no de las rentas de algún capital, sino financiado por todos nosotros, pasará de la moneda a dirigir la oposición.
Él cree que su mejor adversario es José Antonio Kast. Él cree también que Kast va a ganar. Por eso ya no usa como punching ball ese saco de arena grande y pesado que los boxeadores golpean una y otra vez para entrenar. Usted lo conoce, eso cuando los boxeadores entrenan. Ese es Kast, lo usa como punching ball. Entonces tenemos una extraña situación, la de un presidente, pero que ya es opositor, o que funciona como opositor, o un presidente que detentando el cargo se ejercita para ser opositor. Es muy raro todo esto. Usted comprenderá que en este juego personal, mejor dicho, personalísimo, que solo vela primero por su exclusivo interés, después por el interés del Frente Amplio y nada más, la pobre Janet Jara ha quedado fuera de juego o jugando sola, como esas niñas que a veces usted ve, esas niñas pequeñitas que están a solas jugando con su muñeca. ¿De qué le habrá servido a Janet Jara ganar a Carolina Toá en las primarias? De poco y nada. Y me imagino que Carolina Toá, desde la lontananza, estará recién ahora entendiendo el juego o entendiendo la trampa en la que cayó. Porque sí, ahora se estará dando cuenta, recién ahora, porque, bueno, sabe que ha pagado costos, porque eso se perciben por el dolor, de la celada en la que cayó, esa que le costó tanto captar, porque Carolina Toá también cayó en una trampa. Pero eso es para otra columna. Con una inocencia digna de aprendices, políticos supuestamente avesados reclaman porque por parte de Gabriel Boric habría intervencionismo electoral. Lo acusan de incumplir las normas, sueñan con una intervención de la Contralora Dorothy Pérez. ¿No se dan cuenta que eso a Gabriel no le importa? Que él está en el otro juego, que no desea favorecer a Janet. Los que sí deberían estar molestos son los del comando de Evelyn Matei, porque ella también queda afuera, pero eso es otra cosa de la que hablaremos en un momento más en esta columna. Siguiendo su plan, Boric entonces ataca a Kast cada vez que puede. Critica a los parlamentarios, sobrevuela los problemas gubernamentales como si no fueran de él. A lo único que se dedica es a atacar a alguien. La referencia indudable a Kast en la cadena nacional hartó al comando de Janet Jara. Recordemos que dijo Boric que era imposible bajar 6.000 millones de dólares del presupuesto público, del gasto público, como promete el republicano, sin afectar derechos sociales. Y en el comando de Janet Jara se habían mordido la lengua para no hablar. Mandaron a La Moneda mensajes privados. Intentaron convencerlo de que el presidente no hablara más. Dijeron, si la ropa sucia, si es que la hay, se lava en casa. Hasta que no aguantaron más y empezaron a hablar. Alejandra Sepúlveda, ella es senadora, vocera del comando de Janet. Ella se mandó esta declaración. Dijo así: el presidente tiene todo el derecho de interpelar a quien estime conveniente y sin duda defender las políticas públicas de su gobierno. Pero tenemos que estar nosotros permanentemente dando explicaciones y desviando tensión y energía desde el comando que deberíamos, la energía, utilizar sin duda en dar a conocer las ideas, las propuestas de nuestra candidata. Lo más importante para el país, para el comando, es que el gobierno haga bien lo que tiene que hacer, de gobernar hasta el último día y que gobierne bien. Lo demás, todo lo otro que hace, es un abrazo del oso, dijo. Eric Aedo, el demócrata cristiano que también es vocero de Janet Jara, dijo así, Eric: el presidente de la República tiene que gobernar hasta el último día de su mandato y en ese sentido creo que la energía del presidente Boric tiene que estar enfocada en los temas de seguridad, sacar adelante el desarrollo económico del país y de enfrentar la corrupción que lamentablemente se ha instalado en el Estado. Más que meterse en los temas de campaña, lo que uno espera del presidente es que se centre en los temas que le hacen bien a Chile. O sea, que se calle. Gabriel Boric, en la promulgación de la ley que reconoce la labor de los recolectores de basura, dijo: hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno porque al otro día, o quien gobierne, porque al otro día igual hay que ir a trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar,
pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, con otro que eventualmente recorte derechos. O sea, una referencia clara a Kast, porque él y el gobierno lo acusan de eso, de querer recortar derechos sociales. Gabriel Boric en otra actividad dijo, aquí trabajan 40 profesoras y profesores. ¿Alguien podría decir que estos profesores no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no. Tirar frases livianas es de una sinvergüenzura tremenda. ¿Y a quién se refería? Al columnista, asesor de José Antonio Kast, brazo derecho, Cristian Valenzuela, cuando habló de los parásitos del Estado. O sea, a cada rato disputándole a Kast el espacio público. Ricardo Lagos Weber habló, también vocero del comando de Janet Jara, y dijo, lamentándose, esa forma de abordarlo genera ruido, nos distrae. Yo creo que eso nos succiona la energía comunicacional. No había escuchado nunca esa frase. Nos succiona la energía comunicacional el presidente. Como que los deja secos, como que los deja con la batería descargada. Y agregó Lagos Weber, yo quiero que no haya más ruido en la campaña. Otra intervención de Lagos Weber dijo así, hay que calibrar mejor para no dar pie a Kast y que nos desviemos de lo importante. Lo principal es la campaña, la convocatoria. Hasta el Partido Radical habló. Su presidente, Leonardo Cubillos, dijo, uno puede entender el ímpetu que embarga al presidente, que es no poderse abstraer de la política contingente, pero, le dijo, desde el 12 de marzo tendrá tiempo de sobra y veremos el rol que tendrá que cumplir. O sea, le dijo, cállese, póngase un bozal hasta el 12 de marzo, ahora no. La presidenta del Frente Amplio, naturalmente, me refiero a Constanza Martínez, desempeñó su rol, apoyó a Boric. Dijo que sobre esto no hemos tenido debate y el presidente en ningún momento se refirió a algún candidato. La señorita es ciega. La vocera Camila Vallejo, una vieja aliada de Boric, dijo, no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, refiriéndose al comando de Janet Jara. Como ustedes pueden observar, los emplazamientos de Boric no cesan. Es una decisión tomada para posicionarse él como líder y al Frente Amplio como la futura mayor fuerza opositora. Gabriel podrá decir, además, una vez que esté en la oposición, yo lo dije, yo lo advertí. Gabriel Boric, en este afán de ser prima donna, atacó, criticó además ahora a los diputados. Siempre está criticando a alguien o a algunos. Y se produjo una controversia. ¿Qué dijo Gabriel Boric? Estaba en un jardín infantil, delante de párvulos, de padres, de apoderados, de parvularias, y dijo, como si él no formara parte de la clase política, dijo lo siguiente, la gente está cansada de vernos pelear, de ver gritar, de ver insultarse entre un candidato al gobierno. Si al final del día, dijo, como decía un expresidente, esto es hojarasca. La que queda son las obras. Obras son amores. Y lograr sacar la ley de salas cunas para Chile, no me cabe duda que sería un tremendo logro. Y sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar porque se dedican a otras cosas. Y se refería al fracaso de una sesión en la que no llegaron los diputados suficientes y por lo tanto no hubo quórum para sesionar, para trabajar. Y Boric siguió, dijo, yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel como el que termina el antiguo sistema del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias, porque para eso nos eligieron. Después de estas palabras, se armó la trifulca. Naturalmente que Boric había logrado una vez más estar en el primer plano.
le respondieron duro a Gabriel. Porque los diputados, aunque reconocieron que era lamentable que por falta de parlamentarios no hubiese habido sesiones el pasado 15 de octubre, le dijeron que se equivocaba porque los proyectos de ley por él citados no estaban en la Cámara de Diputados, estaban en el Senado. Y le recordaron que en la penúltima sesión de la Cámara de Diputados, que ocurrió esto de que faltó el quórum, bueno, él era parlamentario, y que el entonces diputado Boric y la entonces diputada Camila Vallejo no llegaron, ellos se ausentaron. Otro parlamentario incluso dijo que el Boric diputado no era especialmente conocido por asistir a la Cámara y cuando asistía no hacía un gran trabajo en las comisiones. Era más bien un diputado de los que solo hablaba. La declaración de Boric produjo reacciones contrarias incluso en parlamentarios oficialistas y esto podría aumentar los votos aprobando la futura acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Otros enojados como Jaime Araya, Rubén Oyarzo, Tomás Lagomarsino podrían votar en contra de los aproximadamente 18 millones de pesos que a partir de marzo obtendría mes a mes Gabriel Boric. Hay algo más. El presidente tiene la facultad de obligar que las leyes, a que las leyes sean tramitadas velozmente si es que usa una facultad privativa que es, por ejemplo, poner un proyecto de discusión inmediata. Es lo que podría hacer con las leyes que antes citó, pero también con la ley de inteligencia, con la ley de infraestructura crítica y con la ley de reglas de uso de la fuerza. Porque recordemos que Gabriel Boric pretende realizar una modificación constitucional de manera que el presidente pueda enviar tropas, fuerzas armadas a la frontera sin autorización del Congreso, pero resulta que en estos momentos no hay RUF, no hay reglas de uso de la fuerza, o sea, podrían llegar fuerzas armadas y los soldados no saben cómo usar legalmente sus armas. O sea, básicamente la carreta delante de los bueyes. En el entorno de Jara es tal el hastío que Bárbara Figueroa, la vocera de ese comando, ex-CUT, dijo que Janet, tratando de desmarcarse, ¿no? Janet no es lo mismo que Gabriel, por lo que no podría ser un gobierno de continuidad. Y desdeñó a Boric. Dijo que Janet tenía un bagaje político porque había participado en 2 gobiernos. Entre líneas Boric, antes que este, en ninguno. Y dio otro ejemplo. Dijo, mire, Gabriel Boric no despidió a Manuel Monsalve de inmediato, mientras ella, nuestra candidata, Janet Jara, echó al subsecretario Cristian Larraín, pero inmediatamente después de una denuncia de acoso sexual. No son lo mismo, remató Bárbara Figueroa. Esto demuestra que en el comando presidencial del oficialismo están, usemos la frase chilena, hasta más arriba de la coronilla con las intervenciones de Gabriel Boric. Janet Jara, fatigada de, y voy a usar una palabra del idioma, pero no especialmente hermosa, fatigada del ninguneo presidencial, se tomó incluso una pequeña venganza. Cuando el ministro Diego Pardo pendía de un hilo, pidió al presidente que lo echara. Dijo que en caso de que ella gobernara, alguien así se iría de inmediato, marcando distancias. Y en estos días en que la oposición prepara una acusación constitucional contra Pardo, Janet Jara dio luz verde para que el que quiera de su sector, quiera adherirse de su sector a la acusación constitucional, lo haga. Porque Janet está cansada del jueguito, está cansada de lo que en ciertos sectores llaman pequeñez presidencial, otros hablan de egoísmo presidencial, incluso otros de egocentrismo del presidente, de eso de no querer dejar espacio a nadie, porque todo el espacio lo debe ocupar él. Janet, su entorno, están un poco perdidos, pero también desilusionados. Como le decía, el Ejecutivo empieza a dejar de gobernar y solo queda la voz entonces estentoria del presidente. Y algo de eso se observa en el Ministerio de Educación que dirige el militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo. Como ustedes saben, los locales electorales son principalmente colegios. Allí es donde se vota. No siempre es ahí, pero casi solo
colegios son los locales donde va a haber elecciones el próximo 16 de noviembre. Según un oficio firmado por el jefe de la División de Educación General y enviado a sostenedores y directores, el Ministerio de Educación instruyó a los colegios que funcionen como locales de votación que estos sean entregados a las fuerzas encargadas del orden público el mismo día de la elección, el 16 de noviembre, a partir de las 17 horas, en la tarde. Este es un documento al que accedimos aquí en Biobío y que establece así: los establecimientos escolares se entregarán a las fuerzas encargadas del orden público durante la elección, el día 16 de noviembre a partir de las 17 horas. La torpeza es evidente, increíble. Los locales, según la ley, deben ser entregados a partir de las 9 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito. O sea, en este caso correspondería al viernes 14 de noviembre, 9 de la mañana, y no el domingo 16, día de la elección, a las 17 horas. El oficio, torpe, no voy a agregar otro calificativo para qué, es el número 3255 y fue firmado por Jorge Figueroa, ni más ni menos que el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Una vez que dimos a conocer la situación en Biobío, rápidamente sacaron otro oficio remediando la situación. Y sí, yo ya lo sé, usted podrá decir que es un detalle, una gaffe, un tropiezo, pero ojo que son las próximas elecciones. Es un oficio muy importante y es simplemente una demostración de cómo están las cosas. Y para no quedarse atrás, se tenía que rendir por los alumnos de octavos básico la prueba CIMSE. Los alumnos, los colegios, se preparan para todo esto. Hay cierta tensión porque se miden los alumnos, pero también se miden los profesores, se miden los colegios. 7.000 alumnos llegaron ese día y esperaron porque los examinadores no llegaron. Tampoco habían ido muchos de ellos antes, en días anteriores, a presentarse a los establecimientos. ¿Qué es lo que falló? La llamada Agencia de Calidad de la Educación. Parece una broma, un chiste, pero así se llama. La que falló es la Agencia de Calidad de la Educación. O sea, falló su calidad, digamos. Depende del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Naturalmente que después de todo lo ocurrido, nadie renuncia. El ministro dijo que se van a hacer sumarios para determinar la responsabilidad de una empresa contratista que se llama Infer y también de la Agencia de Calidad. Es bien entretenido este ministro porque con un desparpajo enorme dijo, vamos a hacer sumario a ver la responsabilidad de los otros. Él no asume ninguna. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación se llama Gino Cortés. Y él dijo, mira, lamento lo ocurrido. Yo llamé a los colegios para pedir disculpas, pero dijo, hablar de responsabilidades políticas, eso sí que no, eso es prematuro. Y agregó el señor, no consideramos terminar el contrato en forma anticipada con la empresa Infer, con la contratista. ¿Y para qué van a hacer el sumario entonces, si no va a haber sanciones? Dijo que todo esto se va a solucionar. Podemos aplicar multa, va a haber reprogramación, van a ir otro día a dar la prueba CIMSE los alumnos. Y naturalmente que el señor Gino Cortés dijo, yo de renunciar no. Un detalle adicional, un detalle también ocurrido bajo la gestión de Gino Cortés, el experto en calidad. La Contraloría dio a conocer los resultados de una investigación y encontraron que durante el año pasado esta Agencia de Calidad de la Educación no había cobrado 400 millones de pesos en multas a empresas por infracciones y que ni más ni menos, escuche bien, 34.000 alumnos no figuran con resultados en la CIMSE a pesar de haber estado presentes en las pruebas. Todo esto es increíble. Y entonces le preguntan ahora a Gino Cortés por este nuevo asunto. Y el experto en calidad dice, me parece bien, me parece que está perfecto sujetar toda la institucionalidad a la fiscalización de las auditorías necesarias. Se han pesquisado varios hallazgos, incluso algunos que nunca se habrían hallado y que la Contraloría logró identificar.
agradezcamos. ¿Se imagina usted, con este informe de Contraloría, con los 7.000 alumnos que no rindieron la prueba CIMSE, como los que hoy gobiernan, si estuvieran en la oposición, cómo estarían llamando a marchas, habría tomas de liceo, exigirían renuncias, gritarían a voz en cuello educación pública, gratuita y de calidad? Pero ahora no, nada de eso ocurre, porque ahora hay solo impunidad. De nuevo, desparpajo total. Porque este señor que agradece que otros hagan su trabajo, fíjense que si ustedes van al sitio web de la Agencia de Calidad de la Educación, tiene un sitio web, busque Agencia de Calidad de la Educación y hay un organigrama, funcionarios súper bien pagados, con funciones grandilocuentes, y después compare todo eso que puede leer ahí con lo que le hemos contado nosotros. Algo más en educación, cortito. Algo sobre otro organismo educacional que se llama Comisión Nacional de Acreditación, súper importante, son los que acreditan las universidades, las instituciones de educación superior, expertos. Está formada por 12 personas que, insisto, velan, aseguran, certifican la calidad de la educación superior chilena. Entre estos 12 integrantes llevamos ya años con eso de la inclusión, entonces hay 2 estudiantes de educación superior. Uno se llama Máximo Sierralta, el señor tiene 38 años, estudia Derecho en la Universidad Arturo Prat. El otro es Mario Prati, tiene 24 y estudia Administración Gastronómica Internacional en el INACAP. A los 2, por prestar estos grandes servicios, por colaborar junto a los otros 10, por acreditar la calidad de las universidades chilenas, se les paga a cada uno, cada mes, 5 millones de pesos mensuales. El caso de las tarifas eléctricas ha sido un enorme dolor de cabeza para el gobierno, con consecuencias políticas todavía difíciles de dimensionar. Porque el despido del ministro de Energía, Diego Pardo, amigo del presidente, compañero en muchas pichangas de fútbol del presidente, no ha terminado con todos los misterios que rodean el asunto. El alza de las tarifas eléctricas ha causado una enorme molestia a la ciudadanía, porque desde el año pasado han subido cerca de, algunos dicen 60, 70% el costo de las tarifas, y ha sido uno de los factores para mantener la inflación alta, con el consiguiente aumento de la unidad de fomento, del UF. Las tarifas, luego de presiones enormes de la oposición de la época, o sea, con Boric, Vallejo, Jackson y compañía, el gobierno de Sebastián Piñera las congeló. Pero se empezó a acumular una deuda con las empresas, y como todo se paga, desde julio del año pasado hubo que empezar a colocarse el día. Había que pagar no solo la deuda, sino que también los intereses. El sistema de cálculo errado es del año 2017. Esto ocurrió bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. No se aplicó este reajuste bajo Piñera, y ahora, cuando había que usarlo para que empezáramos a pagar, nadie revisó que le aplicaron 2 veces un IPC. ¿Quién hace el cálculo? El Estado, a través de un organismo técnico. En teoría ahí está la crème de la crème, es la Comisión Nacional de Energía. Y empezaron los misterios. Una versión indica que quien se dio cuenta de esto de haber aplicado 2 veces el IPC no fueron ellos, los de la Comisión Nacional de Energía, sino que los de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y que esto se lo habrían comunicado a la Comisión Nacional de Energía en abril. Y que la SEC y la Comisión Nacional de Energía le habría contado después al ministro Diego Pardo en septiembre. Y lo mantuvieron todo en secreto. Nadie sabía hasta que el Canal 13 lo develó este mes de octubre. O sea, una falta de transparencia total. Entonces, hagámonos preguntas, acompáñeme. ¿Quiénes eran los que sabían y mantenían el secreto? Obviamente Pardo sabía, pero Boric sabía, Mario Marcel sabía, Camila Vallejo sabía, Nicolás Grau sabía, el segundo piso sabía, las empresas que recibían más plata de la debida sabían.
Hay una falta de transparencia notable. Y otra pregunta, ¿querían dejar la noticia, dar a conocer todo esto para después de las elecciones? Recordemos que con la encuesta CACEN, que es la encuesta que mide la pobreza, hicieron esto, pese a que perfectamente podrían haber dado algunos antecedentes, algunos resultados de la encuesta, se la guardaron y han dicho que la van a dar a conocer después de las elecciones. Ante todo lo ocurrido en estas tarifas, con estas tarifas eléctricas, se tuvo que ir el ministro Diego Pardo. Pero ocurre que una vez que ya estaba afuera, se supo de otro error, que desde el año pasado la empresa que opera en la transmisión eléctrica había solicitado en forma legal, o sea, a través de la ley de lobby, una reunión para informar al ministro Diego Pardo que había, en términos simples, sobrevalorado algunas de sus inversiones, por lo que estaban cobrando de más. Habrían cobrado de más unos 110 millones de dólares. La reunión con Pardo fue en octubre del año pasado. Y de nuevo, desde hace un año guardaban el secreto. Pero, a ver, ¿quiénes participaban de este pacto de omertá, como se dice en Sicilia? Hay que recordar que la primera reacción del gobierno fue a través de Camila Vallejo, porque esta fue la primera línea de defensa que se les ocurrió. ¿Y qué dijo? Responsabilizó del error a los gobiernos anteriores. Pero la torpeza de la declaración de la vocera hizo que esa línea de defensa se tuviera que abandonar al poco andar. La empresa que se autodenunció el año pasado es Transelec, y no es cualquier empresa. Es la responsable de cerca del 70% del sistema de transmisión eléctrico chileno. Desde 2018, la china Southern Power Grid International, una empresa estatal de los chinos, del gigante asiático, controla el 27,79% de Transelec. Y hace poco, el pasado septiembre, antes de que se conociera todo esto, se informó por la agencia Bloomberg que la empresa china quería ser mayoritaria en Transelec y que estaría pagando 4.000 millones de dólares para dominar absolutamente la empresa. Los chinos de Transelec son convenientemente atendidos en Chile por una empresa de lobby que se llama Acerta, que maneja Cristina Vitar. Ella está relacionada con la derecha chilena. Yo quiero recordar que Cristina, una lobista, que fue vocera de una de las campañas de Joaquín Lavín. O sea, se le abren con un nuevo gobierno de derecha a los chinos muy buenas expectativas. Pero hay un detalle más. Diego Pardo, cuando era ministro, cuando ya sabía él de Transelec, que habían cobrado de más, viajó a China. Y se entrevistó en China ¿con quién? Ya lo adivinó. Con los directivos de China Southern Power Grid, la dueña en parte de Transelec. Naturalmente que esto no está en la plataforma de lobby. No se sabe lo que conversaron. No se sabe si acordaron algo. No se sabe quién pagó el viaje y no se sabe qué atenciones recibió en China el ministro Pardo. La falta de transparencia es notable. Estos son los muchachos que llegaron al gobierno diciendo que ganarían poco, que todo sería traslúcido, limpio, pero fue una gran mentira. El gobierno ha intentado, como otra línea de defensa, responsabilizar a los privados, pero el primer error es de un organismo estatal y el segundo se supo hace un año por la autodenuncia de la empresa Transelec. O sea, el argumento nació debilitado. Para dimensionar en montos, la deuda por el congelamiento de las tarifas es una cifra astronómica, es de unos 6.000 millones de dólares. El gobierno ha emitido documentos de pago. Estos documentos comenzarán a cobrarse en 2028, o sea, esta será otro dolor de cabeza para el próximo gobierno. Algunas empresas estos documentos de pago los han negociado en el mercado, por lo que ya no están en su poder. O sea, habrá un larguísimo camino para pagar esta deuda que es enorme, 6.000 millones de dólares. Pero además con las distribuidoras la deuda es de unos 800 millones de dólares. Agregue eso a los 6.000. La verdad es que siempre
conviene pagar a tiempo, porque si no se forman estos enormes bolsones de deuda. Y para complicar las cosas, respecto del error de cálculo de las tarifas por doble IPC, la empresa consultora Valgesta dijo que solo se había cobrado en exceso no 115 millones de dólares, como decían las autoridades, sino que 2 millones de dólares, porque todo lo otro, el resto, está en instrumentos de pago entregados al mercado financiero. El nuevo ministro de Energía, ahora biministro, porque también es de Economía, Álvaro García, en un comienzo refutó esta opinión de que había que pagar o que simplemente el exceso de pago era de 2 millones de dólares. Pero con el correr de las horas se ha ido quedando callado. Lo cierto es que pese a lo dicho por el gobierno, es a las empresas a las que se le deben enormes cantidades debido al congelamiento de las tarifas. El gobierno tiene mucho interés, atención, en chutear este problema, en dejárselo al que venga. Diego Pardo creía que no iba a salir del gobierno. La verdad es que cuesta entender la frivolidad con que se toman la política algunos, específicamente él, para que no entendiera que no tenía ninguna posibilidad de continuar. Pero ocurre que el Frente Amplio, después de la ida de Pardo, se quedó con solo 6 ministros. El Frente Amplio partió en el gobierno con la mitad de los ministros. Los ministros son 24, le quedan 6. Nicolás Grau en Hacienda, Antonio Orellana de la Mujer, Francisco Figueroa en Bienes Nacionales, Javier Toro en el Ministerio de Desarrollo Social y Giorgio Bocardo en el Ministerio del Trabajo. Un elenco chico. En el Frente Amplio han reclamado o reclamaron airadamente sobre un supuesto inmovilismo de la directiva encabezada por Constanza Martínez por no defender a Pardo. Le pedía a los militantes, a algunos dirigentes, muévase más, Constanza, defiéndalo. Dijeron además que a ellos no los medían igual que a los del socialismo democrático y pusieron como ejemplo a Carlos Montes, que no dio pie en bola en el caso Fundaciones y en la reconstrucción después de los incendios en Viña del Mar. Pero, todas estas críticas, estas voces airadas se aplacaron cuando se supo que Pardo sabía lo de Transelec hace un año. Ya no hubo defensa posible. Atención, la oposición está redactando una acusación constitucional en contra de Pardo. Recordemos que después de 3 meses de abandonado el cargo por parte de un ministro, todavía puede ser acusado constitucionalmente. Y además, por primera vez, todos los partidos de la oposición, todos, están unidos en esta acción constitucional. Incluso se podrían sumar algunos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical e incluso algunos de la bancada del PPD. La defensa de Pardo ahora está circunscrita principalmente al Partido Comunista y al Frente Amplio. En la moneda es el ministro del Interior Álvaro Elizalde, que está a cargo de salvar al exministro. Pero como les decía antes, el problema es que Janet Jara dio carta blanca para votar a favor de la acusación constitucional. Janet incluso fue lapidaria, que dijo con respecto a Pardo: lo encuentro una vergüenza, lo encuentro muy grave. A uno le pasan cosas cuando uno gestiona. No es que salga todo perfecto, pero uno lo corrige. Ese es el punto. Para cargos técnicos, dijo, hay que tener expertise técnica, no solo política. Es posible que Pardo pierda la acusación y no pueda volver al estamento público por 5 años. Es posible también que nunca usted y yo, todos nosotros, sepamos quiénes guardaron el secreto de los 2 errores por tanto tiempo y que nunca sepamos si uno de los que guardó el secreto fue Gabriel Boric. En medio de todo esto y de la discusión de la ley de presupuestos, en que no hay dudas que podría haber incluso una vez más una sobreestimación de los ingresos, tienen tiempo la ministra Camila Vallejo, la directora de presupuesto, Javier Martínez, tienen tiempo para otros menesteres. La ministra, militante comunista, fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara para proponer el financiamiento permanente para Televisión Nacional. Fue una exposición súper moderna, o sea, utilizaron palabras en inglés. Por ejemplo, dijo Camila, mira, hay que formar un endowment. ¿Cómo? Sí, un endowment. O sea, básicamente que entre todos nosotros aportemos, el Estado, los impuestos de todos,
un patrimonio para Televisión Nacional de 30 millones de dólares, más aportes fiscales anuales, más aportes privados con exención tributaria, para lograr lo que dijo después un matching. ¿Matching? Sí, matching. ¿Qué es lo que es el matching? Que todo esto rente 5.500 millones de pesos anuales per secula seculorum para la eternidad, para que pueda vivir para siempre gracias a estas rentas Televisión Nacional. Perdone que se lo diga, pero súper neoliberal la situación, vivir de las rentas. Ha terminado el caso Sokimich después de casi 11 años, una eternidad. Recordemos que en un primer momento se investigó a la empresa Penta, que financiaba únicamente a personas de la derecha, específicamente de la UDI. En ese momento, cuando se descubrió el financiamiento ilegal de la política por parte de Penta, los que gobernaban, la ex Concertación y los emergentes del Frente Amplio se solazaron, poniendo la picota pública a la derecha, estaban felices, creían que con esto iban a destruir a la derecha. Y tenían razones, y yo diría justas razones, porque todo eso era ilegal y un escándalo. Pero después, por una simple casualidad, en medio de un interrogatorio judicial, una de las boleteras, o sea, las testaferras que prestaba boletas, dijo, sí, yo di boletas a Sokimich, sí, di, pero tengo otra, sí, tengo otra Sokimich. Lo dijo así al pasar. Y en ese momento se abrió lo que se llama ahora arista Sokimich. Pero se descubrió que había gente ahí de la Concertación que recibían plata de Sokimich. Ya no era solo la derecha, había mucha gente involucrada. Y que muchos iban a hablar con el brazo derecho de Julio Ponce Lerú, Patricio Contese, a estirar la manito. Le pedían plata vía Contese al yerno del odiado general Pinochet. Los invitaban incluso a visitar sus instalaciones, pero resulta que además había otras empresas que hacían lo mismo. Cuando todo esto estaba a punto de desbordarse para ellos, Michelle Bachelet, presidenta de la República de la época, actuó. Y ocurre que Michelle Bachelet decidió ocultar todo esto. Ella decidió, entre otras cosas, intervenir el Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que en un error, a mi juicio un error de la época, se decidió perseguir todo esto desde el punto de vista tributario, no persiguiendo otro tipo de delitos. Y la única institución que podía querellarse y puede querellarse en materia tributaria es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces era muy fácil. Había que parar el Servicio de Impuestos Internos. Y el Servicio de Impuestos Internos depende del presidente o presidenta en ese tiempo de la época. ¿Qué hizo Bachelet? Intervino el servicio. Entonces se hizo una investigación dirigida, solo contra algunos, no contra otros. Destituyó al director del servicio, destituyó al jefe jurídico del servicio. Lo descabezó para que no se siguiera persiguiendo el financiamiento ilegal de la política. Yo creo que esta es la peor corrupción institucional de los últimos años. En ese tiempo, los hoy frente amplistas criticaron duramente todo esto. Ellos estaban en otra posición. Y claro, la vida tiene contradicciones. Ellos criticaron a Bachelet, criticaron la intervención del Servicio de Impuestos Internos y ahora resulta que Bachelet es su candidata, la del Frente Amplio, para ser secretaria general de la ONU, porque la inmundicia en la política abunda y los embarga a todos. Una vez intervenido el servicio, este llegó a acuerdos con empresas, no se querelló, incluso no se sabe cuántas empresas ni qué empresas, salvo algunas que se filtraron. El mecanismo para aportar a la política era mediante la emisión de boletas por testaferros, por servicios no rendidos. Y así sacaban la plata de las empresas para destinarla a la política. Cualquier persona boleteaba, emitía una boleta, no había hecho ningún servicio, le pasaban la plata, era la forma de sacar la plata de las empresas para pasárselas a la política, para campañas. Según el Servicio de Impuestos Internos, al ser boletas ideológicamente falsas se cometía un delito tributario. Pero la verdad es que siempre, desde un inicio,
se estimó por algunos que esto se perseguía mal. Porque según el Código Tributario, para que ocurra este delito tenía que existir un dolo, o sea, la intención de no pagar impuestos. Y la verdad es que aquí la intención no era esa, sino que la intención era aportar en forma secreta a la política. Se cae el tipo penal, falta un requisito. Esto había que perseguirlo de otra manera. O sea, había una falla de origen. Hubo en estos años, además, decisiones contrarias a derecho. Por ejemplo, reclamaron accionistas minoritarios de estas empresas que habían entregado plata a la política, pero accionistas minoritarios que no sabían que la gerencia de las empresas financiaba la política, que además no estaba en el objeto social de las sociedades. Reclamaron porque esa plata tendría que haber ido a las utilidades y parte de esa plata les tendría que haber llegado a ellos. Pero la Corte Suprema, en forma increíble, les dio un portazo ilegal e injusto. Pero claro, ya sabemos, en la Corte Suprema puede pasar cualquier cosa. Hubo otras aristas que se cerraron convenientemente, además. Por ejemplo, mucho más claro fue el financiamiento, a mi juicio irregular, que recibió Marco Enrique Dominami de los brasileños. Y Marco Enrique andaba por todo Chile en un avión brasileño con pilotos brasileños, pagado por los brasileños, y eso se cerró cuando ahí había, a mi juicio, evidentemente, un financiamiento irregular, además extranjero. El caso de Pablo Longueira es totalmente distinto, porque en este caso no hubo boletas. Ocurrió que cuando Longueira era ministro de Sebastián Piñera, se tramitó una ley de royalty para financiar la reconstrucción después del terremoto. Una ley que había que tramitar inmediatamente para que rentara inmediatamente y hubiera recursos para la reconstrucción, que fue millonaria. Ocurre que las empresas mineras tenían invariabilidad tributaria, por lo que había que negociar con ellas ofreciéndole algo, una compensación, a cambio de que renunciaran a esta invariabilidad y aumentar sus tributos mediante el royalty. Efectivamente, se logró aumentar el royalty existente a cambio de prolongar el plazo de la invariabilidad tributaria. Pero ocurrió que el proyecto de ley solo beneficiaba a las empresas mineras extranjeras, discriminando a las empresas mineras chilenas que no iban a contar con estos beneficios. ¿Qué ocurrió? Patricio Contese, el gerente general de Soquimich, envió un correo a Pablo Longueira advirtiéndole de esta situación. Y Longueira se lo envió a Cristian Larroulé, y Cristian Larroulé se lo envió al ministro de Minería para que revisara todo esto. No hubo boletas, ni tampoco dinero a cambio. Y el fondo del asunto era establecer una cierta igualdad de trato de chilenos respecto a extranjeros. Hay que señalar que Longueira nunca en todos estos 11 años quiso llegar a un acuerdo abreviado, reconociendo alguna responsabilidad, y siempre tuvo cierta seguridad de que iba a vencer como ocurrió. Por lo tanto, el caso de Longueira es distinto al de los demás. Los absueltos fueron Pablo Longueira, Patricio Contese, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres, Marcelo Rosa, Roberto León, Marco Enrique Sominami y su mano derecha de Ominami, Christian Warner. El fallo fue en votación dividida, pero fue lapidario respecto al Ministerio Público. Escuche qué dijeron los jueces. Dijeron, en el presente caso, para la mayoría, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de todos los acusados ha resultado vulnerado por conductas no atribuibles a aquellos, sino que fundamentalmente por decisiones y actuaciones adoptadas por el Ministerio Público, haciendo uso de sus facultades en contravención a la ley y a los derechos de estos. Terrible, que violó la ley el Ministerio Público, que los derechos de las personas formalizadas y acusadas había sido vulnerado. Y agrega que las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas de cada acusado, sino que en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de esta. Y esto es muy importante porque resulta que había juicios que podrían haber ido mucho más rápido, pero al agruparlos tuvieron una lentitud que llegó a los 11 años, una brutalidad. Las críticas de la Fiscalía, de los jueces a la Fiscalía fueron feroces. ¿Qué dijeron los jueces? Tanta ha sido la dilación que las penas requeridas están prácticamente cumplidas
Y lo decía en referencia a que la Fiscalía pedía, por ejemplo, 818 días de presidio para Longueira, 7 años para Contese, 4 para Enrique Ominami, y resulta que el juicio duró 11 años. Detalló que se han realizado 560 jornadas de juicio. Ustedes comprenderán que tuvieron que asistir a 560 jornadas. Hay gente que no podía trabajar. Que se presentaron más de 14.000 documentos y que varias pruebas, escuche bien, esto es textual, pruebas mezcladas, pruebas revueltas, pruebas repetidas, lo que dificultó a los jueces poder concentrarse. Algunos documentos en las carpetas estaban triplicados o cuadruplicados. La reacción de quien estuvo a cargo de la investigación y del caso, de llevar el caso, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, fue olímpica después de todo esto que usted acaba de escuchar. No se hizo cargo de ninguna de las críticas del tribunal. Dijo, yo no hablaría de una derrota para la fiscalía. Esto termina con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable. Esta fue la reacción. Para que usted sepa, todo esto costó más de 2.000 millones de pesos. A la Fiscalía nadie la controla. Son ellos mismos teóricamente. Pero con la categoría de análisis que demostró la fiscal Peribancic, todo esto va a seguir igual. Total, es con los recursos de todos. Y realmente hay incapacidades tales que es imposible que ellos se hagan un autojuicio de reproche. Bueno, es lo que se llama básicamente impunidad. A propósito de justicia, se presentó una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Recordemos que en una vergonzosa decisión de la Corte Suprema, Ulloa fue mantenido en el Poder Judicial luego de una sesión en que terminó 7 votos a favor, 7 votos en contra. Habiendo empate, se beneficia a la persona acusada y Ulloa siguió en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este Ulloa está repleto de WhatsApp con los que se le acusa de tráfico de influencia, traspasar información confidencial al abogado Luis Hermosilla, entre otras linduras. Es tal el escándalo por el salvataje de la Corte Suprema que se ha presentado una acusación constitucional en contra de Ulloa. Entonces Ulloa, el magistrado, presentó en el Poder Legislativo, frente a esta acusación constitucional, su escrito de defensa. Un escrito que tiene 52 páginas. Hay un párrafo que de verdad me llamó la atención. Cuando se refirió a que Luis Hermosilla le daba información, él le daba a Luis Hermosilla información de otros jueces y que es obvio que era para que fueran nombrados o vetados en cargos superiores, Hermosilla, porque Hermosilla asesoraba al gobierno de Piñera, Ulloa dice lo siguiente en su defensa. Esto es textual, escuche bien. Reconozco haber sido parte de esta conducta, pero estimo que no corresponde que mi persona sea el chivo expiatorio de una práctica consuetudinaria que claramente debe erradicarse a fin de resguardar la independencia y probidad judicial. En definitiva, hice lo que veía alrededor. O sea, confiesa que hay una práctica. ¿Qué significa consuetudinaria? Que es la costumbre. Es la costumbre en el Poder Judicial. Y confiesa que se violó la independencia y la probidad. Pero también agrega una amenaza. Hice lo que hacen todos. Solo hice lo que vi a mi alrededor. Esto es brutal. Porque si él cae, va a contar lo que vio alrededor. Va a contar, como dicen los abogados, circunstanciadamente estos hechos. Hay un viejísimo aforismo jurídico romano que dice error communis facit ius. El error de todos hace derecho. El error de todos ya no es error, se transforma en derecho. Pero los romanos pensaban en esto, pero para otra cosa. No para la falta de probidad. No es que la falta de probidad se puedan transformar en derecho, como parece entender el juez Ulloa. Y ahora dice que recién ahora, entiende que podría haber una torcida aproximación
a su aproximación al ejercicio jurisdiccional. Todo mal. Por si acaso, bueno, esta es la defensa Ulloa, habrá que ver qué es lo que se resuelve en el Poder Legislativo en cuanto a su casación constitucional. Pero por si acaso, hace unas horas la Corte Suprema dio a conocer su primer código de ética. Nunca había tenido uno. Es una novedad editorial, digamos. Surgió de una comisión dirigida por la ministra Adelita, así se llama, Adelita Rabanales. Adelita es una de las juezas que salvó a Ulloa. Pero para que nadie se ponga nervioso, el nuevo código de ética no tiene efecto retroactivo. En todo caso, a propósito de tribunales, hay fallos que no se cumplen. En la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, la Corte Suprema ordenó el desalojo en marzo de 2024, en un plazo que dio a las autoridades para ejecutarlo de 6 meses, que luego fue prolongado a 8. Ordenó la Corte que se coordinaran para el desalojo la Municipalidad de San Antonio, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Desarrollo Social. La alcaldesa, hasta 2024 de San Antonio, Constanza Lizana, ex Frente Amplista, que tendría que haber participado en esto, pero resulta que había asesorado a la gente de la toma mediante consejos vía WhatsApp. Ella había tomado posición. El ministro Carlos Montes inició una negociación al viejo estilo Mapu. Entonces, bien comunitaria la cosa. Entonces organizó cooperativas para que los que se tomaron el predio compraran, pero compraran sin tener plata. Y después culpó a los propietarios por no querer vender a los que no tienen con qué pagar. La delegación presidencial regional de Valparaíso, que dirige el militante comunista Janino Riquelme, dijo a la Corte que no pueden cumplir con el fallo. Dice que las instituciones que tienen que coordinarse no tienen las facultades y tampoco tienen plata. Existe la sensación que Carlos Montes y los demás lo único que hicieron fue dilatar el cumplimiento del fallo para traspasar el problema al próximo gobierno. O sea que llamaron a negociar sin tener el plan alternativo al desalojo. O sea que todo fue un engaño. Una de las grandes críticas al gobierno de la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende, fue precisamente negarse a cumplir los fallos judiciales. Hay gente que en su momento dijo que había aprendido la lección. Carlos Montes, entre otros. Ahora sabemos que todo eso parece que también era un engaño. Y ahora un par de palabras sobre las candidaturas de la derecha. La candidatura de Evelyn Matei lucha denodadamente por subir en las encuestas, por acercarse a José Antonio Kast, pero le cuesta demasiado. Se dio a conocer una carta de 100 exconcertacionistas que dice que van a votar por Matei, pero al parecer no le alcanza, no le da. Una reciente encuesta indica que incluso Matei podría estar en 4º lugar, que habría sido pasada por Johannes Kaiser. Si otras encuestas, ahora en los próximos días, indican algo similar, se terminó la candidatura a Matei. En el comando de Chile Vamos añoran que existe una especie de voto oculto que salve la situación, pero se ve muy difícil. Causó revuelo los últimos días, lo dado a conocer por Alberto Mayol con su encuesta La Cosa Nostra. Pero esa es una proyección al día de la elección que hizo Alberto Mayol, una encuesta. Miró lo que había ocurrido hacia atrás, qué había pasado con los debates, cómo se movían las candidaturas, y proyectó esta encuesta, esta fotografía, hacia el día de la elección mediante un cálculo de tendencias. Y le resultó, o él pronosticó, que los candidatos de la derecha, Kast, Matei y Kaiser, estarían en un triple empate, dentro del error estadístico. Pero la verdad es que por ahora está ganando Kast. Y aunque está estancado, incluso con una ligera tendencia a la baja, el aumento lento de Kaiser podría no alcanzarle. Gabriel Boric volvió a repetir lo que se ha resuelto decir como mensaje: el país no se cae a pedazos, dijo Gabriel. Y mientras hay algunos que se atreven con desparpajo desde los barrios altos de Santiago a decir que Chile se cae a pedazos, no conocen lo que está pasando en Panquehue, no conocen la ampliación de esta escuela, no conocen a los agricultores de Petorca,
que hoy día tenían agua que antes no tenían. Entonces su alter ego, me refiero a Kast, le contestó. Y refiriéndose al caso Procultura y a su amigo, el doctor Alberto Larraín, le dijo: duro Kast a Boric. Entregue los correos, presidente, porque usted, por lo que hemos sabido, y ayer hubo un reportaje en un canal de televisión donde estaban claritos los correos, que usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promover en su franja electoral un mural. Y agregó: y ahí escondidos los correos, escondidos esos correos, escondidos los correos de las fundaciones. Escondieron a Monsalve. Sí, es una vergüenza, pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir por usted, presidente. No es una amenaza, es transparencia. Y más adelante agregó: trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones. No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser presidente de Chile, porque nunca más los chilenos se lo van a volver a elegir. Y tenga un acto de generosidad, presidente, tenga un acto de generosidad con Chile, lanzó Kast. Y en esa línea agregó: sea digno, renuncie a los 10 millones de asignaciones, y en un año son 120 millones. Y si Dios le da larga vida, en 40 años serían 5.000 millones de pesos. Sea digno, presidente, no cargue a Chile con su fracaso, no cargue a Chile con su gobierno fracasado. Esta es la disputa entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Janet Jara, se lo decía al comienzo, está fuera de juego con esta dialéctica. Me gusta esta palabra porque yo sé que Janet la entiende muy bien. Pero esta misma situación, o en la misma situación, está Evelyn Matei. Estos diálogos también a ella la dejan fuera de juego. Porque al final del día, Boric y Kast hacen su negocio. Los dos ganan, pero a la larga, solo para uno de ellos, para uno de los dos, será la victoria. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación.
Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.